El mundo está en constante movimiento, y aunque muchos creen que pese a esto, nosotros estamos quietos, eso no es cierto del todo, ya que aunque la gravedad nos mantenga atados al suelo, nuestra mente vuela y vuela, y siempre está construyendo muros de historias y leyendas, y cuando éstas se hacen famosas dentro de la verdad o la mentira, se teje una red de conspiraciones a su alrededor que a veces están en lo cierto y otras veces solo alimentan más aún la mentira y la confusión de la población, desde finales del siglo XIX, siglo XX, llegando a nuestros desastrosos días. Las fabulaciones sobre gobiernos en la sombra, visitas extraterrestres que nos utilizan como si fuéramos simple ganado, la muerte en forma de negocio, ataques gubernamentales, experimentos químicos en humanos, etc., han ido en aumento. Y es que parece que a medida que adquirimos nuevos conocimientos, que ampliamos los horizontes de la inteligencia, también creamos sombras más y más grandes, que hablan de que nada es lo que parece. Hoy en Informe Enigma traemos una de esas historias, que queremos que conozcáis y que después de exponer los datos y hechos, seáis vosotros quienes juzguéis qué queréis creer. Os invitamos a que nos acompañéis, pero eso sí, avisamos que donde vamos hace bastante calor. Nos desplazaremos hacia los estados mexicanos para introduciros en la zona del silencio. Este es uno de los muchos millones de meteoritos que cada año caen en la zona del silencio en México. No estoy exagerando. La mayoría de ellos son micrometeoritos, restos de otros que se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera, pero también abundan los de regular tamaño como este y otros mucho más grandes, que a veces describen una órbita en torno a la Tierra porque han decidido caer en ese lugar y no en otra parte del mundo. ¿Qué hay allí? ¿Qué se esconde en el subsuelo de la zona del silencio? Algo que atrae a los meteoritos y que al mismo tiempo interfiere en las ondas hertzianas, dejando mudos a los aparatos de radio y a los transmisores. Algo que produce mutaciones en plantas y animales. Algo que atrae a las reses enfermas moribundas para morir a los pies de un cerro concreto de ese desierto. Algo que, de hacer caso a los muchos testimonios que allí recogimos, atrae también a visitantes venidos del espacio. Estuvimos allí. Fue uno de esos viajes interminables, más de 1.500 kilómetros en autocar, pero mereció la pena porque el lugar es fascinante. Instalamos nuestro pequeño campamento en el corazón de esa zona desértica y, contando con la ayuda de los investigadores locales, los auténticos conocedores de los misterios de la zona, rodamos cuanto había de interesante en esa zona del silencio, que es mucho. Fue una pequeña aventura, más romántica que peligrosa. Grande Jiménez del Oso, en su programa En búsqueda del misterio, sin duda un referente y un gran maestro en toda la temática que engloba las incógnitas, los enigmas y, como ya he dicho, los misterios. Esta noche volvemos a hablar de conspiraciones, de esos secretos que al parecer se nos esconden, de lugares donde se dice que ocurre una cosa, pero muchas veces ocurre todo lo contrario. Para llevarnos hacia esos estados mexicanos, tenemos esta noche a un compañero que ya os ha hablado en otras ocasiones sobre las emisiones fantasmas, sobre la conspiración de la música, sobre el supuesto asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Jorge. Un placer volver a estar contigo. ¿Cómo te encuentras, compañero? Pues bien, con la voz, perdón, hoy un poco tocada, pero bueno, en teoría y en líneas generales, bien. Bueno, me alegra escuchar eso. Hugo, esta noche nos vas a llevar,
si no me equivoco, si no voy mal encaminado, hacia México. Sí, exactamente. Además, bueno, aprovecho porque la verdad es que México está viviendo unos momentos bastante difíciles y dolorosos, ¿no? Con estos terremotos que están cebándose con ese país, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues, si alguien nos escucha desde allí o cualquier familiar que está afectado, pues, ante todo, darle las condolencias y demás. Y sí, vamos a visitar una zona de México. En esos puntos, en esas historias, Jorge, en las que, bueno, parece que se entremezcla y se enmaraña la verdad y el mito, y como muy bien decías al principio del programa, bueno, vamos a explicar esta historia, algunos tal vez ya la conozcan, para otros será totalmente nueva, bastante interesante, yo diría, y bueno, pues, no sé, ¿no?, entre el mito y la realidad, esta zona del silencio, expondremos un poco, pues bueno, lo que se sabe, lo que se dice, lo que se habla y demás. Y bueno, como muy bien decías al final, pues bueno, que cada uno saque sus conclusiones de si estamos hablando de algo real o estamos hablando de un mito o una fantasía de los lugareños, ¿no? Antes de comenzar, como tú bien has dicho, lo que ha pasado en México realmente es terrible. Todo el equipo de Informe Enigma está con las víctimas y los familiares. Y ahora, Hugo, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. ¿Dónde se encuentra la zona del silencio? Bueno, pues la zona del silencio se encuentra exactamente entre los estados mexicanos de Chihuahua, Durango y Coahuila, ¿no? Básicamente es una zona de unos 400.000 hectáreas, creo, aproximadamente. Es una reserva natural. Creo que se observa también en la biosfera, hay bastantes especies protegidas en la zona, en la zona de Mapimí, se llama así la reserva que existe allí, y ya te digo, es una zona que se sitúa además en un punto pues muy estratégico del planeta Tierra, ¿no? Está justamente en el paralelo 27 y precisamente prácticamente está en línea recta con el Triángulo de las Bermudas, con las pirámides de Egipto, con la cordillera del Himalaya. Está situado en un punto muy estratégico dentro del planeta, y lo que sucede en esta zona, o lo que dicen que sucede en esta zona, pues si es cierto, escaparía prácticamente a toda lógica, ¿no? Se llama la zona del silencio, fue bautizada así en los años 60, para ser exactos creo que fue en torno a 1966 aproximadamente, en la que un geólogo de la famosa compañía Pemex, creo que se llamaba Carlos García Gutiérrez, se llamaba Augusto Harry de la Peña, trabajaba para un oleoducto y demás, y cuando estaba trabajando en aquella zona notó que, digamos, que las interferencias de radio se sucedían, ¿no? Las radios prácticamente quedaban inutilizadas, y bautizó esta zona precisamente como la zona del silencio. Es una zona en la que supuestamente no llega ninguna emisión de radio, y se suceden bastantes hechos inexplicables, ¿no? Como muy bien decía al principio el gran maestro Jiménez del Oso y demás, pues desde avistamientos de criaturas extrañas, luces extrañas, brújulas que se vuelven locas, relojes que fallan. Estamos en una zona del planeta, pues de ser cierto todo esto que se dice, creo que probablemente podríamos atribuirla como una de las zonas más misteriosas, ¿no?, que existe. Luego veremos si es cierto o no es cierto todo esto, ¿no?, que tiene de verdad y que tiene de mito, pero sí que es cierto que se sucedieron algunos hechos bastante inexplicables que apuntan a que probablemente algo pueda estar pasando allí, ¿no? Era una zona que antiguamente también estaba pues bañada por un mar que, bueno, hoy en día está desaparecido, el mar de Tetis, y se encuentran bastantes fósiles, se encuentran también unas salinas cercanas en las que se trabaja extrayendo sal y demás. Y como te decía, es una zona realmente misteriosa. Hay muchos visitantes que cada año van a aquella zona como puede ser una atracción como el Área 51, incluso lo llaman los zoneros. Y bueno, pues es esa gente aficionada al misterio que se dedica a escudriñar o desentrañar si todo esto que se dice y se habla sobre la zona del silencio es cierto o no. Has hablado en 2 ocasiones de punto estratégico. Suena un poco, Hugo, a que no es una formación de la Tierra natural, sino que parece que algo o alguien lo haya puesto ahí.
Bueno, incluso hay una teoría, Jorge, que apunta a que algo hay ahí en la zona del silencio. Y cuando digo algo, me refiero a... Hay incluso algunos investigadores que se decantan incluso porque puede haber algún mecanismo extraterrestre que lleve ahí enterrado en las arenas del desierto durante, quién sabe si miles de años, ¿no? Que hace que, porque prácticamente eso sí que está constatado, de que es una zona de la Tierra en la que es muy propensa a que caigan meteoritos y aerolitos y demás. De hecho, la explicación científica más acorde o que más peso da a que puedan fallar o a que directamente no existan señales de radio, como no ocurre en ninguna otra parte del planeta, es precisamente por esta concentración de aerolitos que existe en la atmósfera. Entonces, hay incluso quien llega a apuntar que puede haber algún tipo de artefacto, probablemente, claro, de origen no humano, porque estaríamos hablando de algo de muy antiguo, ¿no?, enterrado allí, y que esté atrayendo a los meteoritos, que haga que las piedras, sin tener prácticamente hierro ni ningún material que sea, bueno, propenso a alterar el magnetismo de una brújula, simplemente con pasar una piedra las brújulas empiezan a fallar y demás. Y sí que hay alguien que apunta que probablemente algo esté allí, no, algo esté enterrado allí. De hecho, la leyenda se acrecentó un poco en torno al, creo que fue el 11 de julio de 1970, más o menos sobre las 2 de la mañana, hubo un cohete de los Estados Unidos que cayó justo en la zona de silencio, ¿no? Lanzaron este cohete, era un cohete tipo ATEM que fuera usado prácticamente pues para hacer estudios de la atmósfera a más altas alturas, ¿no? Se lanzó desde Salt Lake City en Utah y tenía que caer en White Sands, en Nuevo México. Sin embargo, se desvió pues prácticamente 600 kilómetros y fue a caer justamente en la zona del silencio, ¿no? Bueno, hasta ahí podemos entender que pueda ser parte de la casualidad, aunque bueno, puede haber cometido un error, como se cometen 1000 errores, ¿no? Sabemos que, o eso nos han dicho, ¿no?, que hemos llegado a la Luna con un éxito prácticamente milimétrico, y sin embargo también hay muchas sondas y muchos cohetes que, bueno, han estallado en pleno vuelo, o que no han llegado a su destino, o que se han perdido en el cosmos, ¿no? Todo puede fallar, todo lo que está hecho por el hombre puede fallar, y tal vez aquello fue una falla humana y nada atrajo aquel cohete hasta la zona del silencio. Pero lo que sí es cierto es que por aquel entonces, estamos hablando de prácticamente de plena Guerra Fría, en 1970, México sí que era un país, digamos, neutral, ¿no?, en este conflicto no armado entre Oriente y Occidente, o entre Estados Unidos y Rusia. Y era un país que se llevaba, pues tenía muy buenas relaciones con Rusia y Cuba por aquella época. Entonces habían los Estados Unidos sabían que si ese cohete, que llevaba además también, no era un cohete nuclear, pero sí que llevaba cierta carga nuclear con él, ¿no? Si caía en manos de los soviéticos, pues bueno, podía haber sido usado para sacar muchos secretos y demás. Entonces montaron todo un operativo para buscar ese cohete desaparecido. Peinaron prácticamente la zona. Incluso hay quien dice que el propio von Braun fue en persona a la zona del silencio a buscar ese cohete que hacen perdido, ¿no? Hay testimonios, porque al final nada de esto está escrito, ¿no? Pero siempre hay testimonio de algún lugareño y demás, incluso en este caso es del nieto, del que por aquel entonces era el alcalde de la zona, y dijo que el propio von Braun fue allí, estuvo prácticamente un mes, estuvieron buscando el cohete hasta que apareció y lo consiguieron rescatar. De hecho, incluso montaron las vías de ferrocarril de prácticamente 16 kilómetros para sacarlo de allí. ¿Y qué hicieron también? Trajeron pues un montón de tierra de la zona y demás, recogieron un montón de plantas, probablemente precisamente porque tendría algún tipo de contaminación, pues bueno, de materiales radioactivos que no querían dejar allí en el desierto. Y todo este despliegue estadounidense, todos estos de campamento prácticamente que se montó, este secretismo que hubo en torno a recuperar ese cohete, pues quizá fue un poco el caldo también de cultivo de que probablemente algo estuviese pasando en aquella zona, ¿no? Y es un poco el pistoletazo de salida, no es el primer hecho extraño o el primer hecho misterioso que ocurría en la zona, ¿no? Pero yo creo que ese día 11 de junio de 1970 fue, digamos, el que marcó un antes y un después en la zona del silencio. Ahí fue cuando
se pensó que algo podría estar pasando y por qué tanto despliegue del ejército de Estados Unidos, por qué se había llevado todo aquello tan secreto, por qué se había llevado fragmentos de la zona y demás. Y incluso hay testimonios que decían que Von Braun había hablado de posibles extraterrestres. No estamos hablando de un segundo Roswell. Sabemos que lo que cayó allí fue un cohete de Estados Unidos. Pero sí que todo este despliegue, toda esta visita a la zona, todo esto llevar materiales, muestras, rocas y demás, pues alentó un poco más al misterio de esta zona, ¿no? Y sobre todo por qué aquel cohete pues siguió durante 600 kilómetros su ruta y fue a caer precisamente en aquella zona, ¿no? En la zona del silencio que había sido bautizada unos años antes por este ingeniero de Pemex del que estuvimos hablando. Como tú bien has dicho, y esa es mi opinión, yo creo que fue realmente un fallo humano, y más teniendo en cuenta y el dato que tú has dado, que lo que se conoce como la zona del silencio son 400.000 hectáreas, que no es un terreno pequeñito, con lo cual tiene espacio para que la casualidad haga que ese cohete vaya a parar justo ahí. Pero Hugo, también has dicho que en los años 60 es cuando se le bautiza como la zona del silencio. Se le pone este nombre en esa década, pero ¿esa zona ya se conocía de antes? Sí, el primer reporte de que algo extraño sucedía en aquella zona del mundo vino prácticamente pues casi 30 años antes, ¿no? Fue en la década de 1930 cuando un famoso piloto mexicano, Francisco Sarabia, de hecho es tan famoso que creo que es el aeropuerto internacional que está en Chiapas, tiene su propio nombre, ¿no? Él incluso estableció un récord de volar entre Ciudad de México y Nueva York en los años 30. Era un piloto bastante avezado y sobrevolando aquella zona de Durango, ya te digo, era en torno a los años 30, 40, notó que de repente su radio comenzó a fallar, no conseguía emitir y pronto comenzó a notar que también parte del sistema del avión comenzaba a ir mal. Algo como lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Los testimonios de que los instrumental comienza, pues digamos, a volverse loco y demás, y estamos hablando de más, como he dicho al principio, de una zona que está en el mismo paralelo, prácticamente en línea recta con el Triángulo de las Bermudas. Entonces, en este momento de caos y demás, pues Sarabia se ve obligado a hacer un aterrizaje de emergencia aquí en la zona del silencio, y ni ingenieros ni el propio Sarabia lograron encontrar un porqué había pasado aquello, ¿no? Estamos también hablando lo mismo, ¿no? Ya sabes que en cierta medida en muchas cosas es muy estético, hay que pensar también remontarnos a la época en la que estaba volando este hombre, ¿no? Vale que era un piloto muy experimentado, pero también las aeronaves de los años 30 pues eran aeronaves que no son como las de hoy en día, ¿no? Tienen sus limitaciones y bueno, podían fallar en cualquier momento, falló el instrumental y fue también a parar allí. Pero bueno, ya fue el primer también testimonio que habló mucho antes que Harry de la Peña, el ingeniero de Pemex, de que algo interfería en las radios y algo hacía que los brújulas y los mecanismos de orientación y demás fallasen precisamente en aquella zona. Yo sí que he visto reportajes de investigadores y de televisión local de México visitar la zona y decir que no ocurre absolutamente nada, ¿no? Que la radio se escucha perfectamente, buscan emisoras y demás. Y es que si nos ceñimos también a esto, puede ser que tengan razón las dos partes de la moneda, ¿no? Puede ser que tengan razón aquellos que dicen que las emisiones de radio allí no llegan, y puede ser cierto que sí que lleguen a la vez, ¿no? Lo cual yo creo que acrecentaría un poco más el misterio, porque puede ser que no sea una zona estable o no sea una zona en la que siempre se ocurra el mismo fenómeno. Probablemente en algunas ocasiones la radio se escuche perfectamente y en otras ocasiones no, algo interfiere ahí que no deje sintonizar. Yo he visto, como te he dicho, investigadores que van a la zona y consiguen escuchar la radio perfectamente y sin embargo se mueven unos metros y pasa el día entero y no consiguen encontrar absolutamente ninguna cadena de radio ni nada por el estilo, ¿no? Y esto estamos hablando de una zona en la que no se casten las emisoras de radio, porque sabemos que eso es así. Entonces sí que a lo mejor acrecienta un poco más el misterio
el que sea una zona que se mueve. Muchas veces los guías que van por aquí a zona, porque como te he dicho, es bastante conocida y hay bastantes fans, entre comillas, investigadores que van a visitar aquella zona del silencio, y sí que reportan que es como, digamos, que es itinerante, ¿no? Que esto hace un poco más creer a los que son escépticos de que todo es un montaje, pues bueno, publicitario y un reclamo turístico para sacar dinero en una zona que prácticamente no tiene nada, a no ser esta zona del silencio que llama la atención por lo misteriosa. Entonces muchos piensan que los propios lugareños están lucrando con esto, ¿no? Pero sí es cierto que probablemente si estamos ante un fenómeno que se mueva, que no sea estable, que hoy esté en este determinado punto y mañana esté 2 metros más allá y demás, yo creo que sí es cierto, lo que hace es un poco acrecentar más ese misterio, ¿no? Y después, bueno, pues también innumerables reportes, como te he dicho, de luces extrañas, seres extraños que se ven por aquella zona. Como te he dicho, lo del tema de los aerolitos, que sí que eso más o menos está constatado, de que es una zona de la Tierra en donde parece que los meteoritos tienen predilección por caer, ¿no? Que los atrae hacia allí. Sí que hay ciertas cosas que son un poco llamativas, la flora, la fauna, sí que están dentro de los cánones naturales y los cánones, que se podrían ajustar a una naturaleza bastante común, pero sí que tiene ciertas mutaciones un poco extrañas y demás. Entonces sí que parece que todo nos da pequeñas pistas de que algo puede estar pasando en aquella zona, ¿no? Y sobre todo donde está situada y demás. Es una zona muy muy extraña. Me gustaría visitarla para poder verla con mis propios ojos, pero como te he dicho, por lo que he podido ver, sí que hay gente, o incluso escépticos, que visitan la zona y luego se acaban convirtiendo en creyentes, y viceversa, ¿no? Creyentes que visitan la zona y acaban pensando que, bueno, ahí no pasa absolutamente nada y que es todo normal. Entonces yo creo que esto hace todavía acrecentar un poco más el misterio de allí. Hugo, de esas 400.000 hectáreas, que si no me equivoco son unos 4.000 kilómetros cuadrados, ¿en todos los rincones ocurre lo mismo? ¿O dentro de este área hay algún punto en el que no pasa absolutamente nada? Bueno, como te he dicho, es cambiante, ¿no? No hay un punto exacto en el que podamos decir, esta es la zona del silencio. La zona del silencio es todo ese desierto que existe ahí, y como te he dicho, no podemos situar geográficamente, decir, bueno, pues en este punto es donde se están todas estas alteraciones o donde se dan todas estas circunstancias. No, como te he dicho, pues es un punto que va cambiando, ¿no? Hoy está aquí, hay visitantes que van a esa zona porque se reporta que fue donde más avistamientos, por ejemplo, de luces hubo, o donde las radios no se escuchaba y al día siguiente se escucha bien, y otros reportan que se ha cambiado de sitio, que está a 20 kilómetros o 10 más al este o al oeste. Es una zona totalmente cambiante, ¿no? Yo creo que, como te he dicho, se hace acrecentar mucho más el misterio, porque, como muy bien dices, estamos hablando de una zona de 400.000 kilómetros cuadrados y el fenómeno no se ciñe a un solo punto. Digamos que dentro de esa zona pues va cambiando, ¿no? Hoy está aquí, mañana allí, y yo creo que eso hace un poco más que esta zona se vuelva más misteriosa. Los zoneros que visitan el lugar buscan la zona del silencio, y hay muchos lugareños, porque ya te digo, como en todas las historias y demás, la comunidad que vive, los pocos que viven en aquella zona, que creo que son unas 4.000 personas, no más, divididas entre dos pueblos. Uno es un poco más grande, tiene más habitantes, y otro es un poco más reducido, ¿no? Incluso entre ellos no se ponen de acuerdo de si el fenómeno es real o es algo totalmente imaginario y que está hecho para sacar dinero, porque también hay gente que vive en la zona del silencio que ha hecho como aquello un parque turístico, ¿no? Y se ha montado sus propios negocios con respecto a la zona y demás, y no se llegan a poner de acuerdo en si existe, no existe, si hay algo misterioso, ¿no? Unos dicen que sí, que han visto cosas. Otros, por ejemplo, dicen que es toda una patraña. Zoneros que van a visitar la zona y preguntan a los lugareños dónde se encuentra. Algunos dicen, mira, no lo vais a encontrar nunca porque no existe. Otros sí están convencidos de lo que vieron. Como te he dicho, me gustaría un poco investigar sobre el terreno. Lo que pasa es que, bueno, nos pilló un poco lejos, Jorge, porque es como estos casos como el ovni que cayó en Kersburg, ¿no? A día de hoy, después de tantos años, hay cientos de testigos y hay cientos de vecinos que viven prácticamente enfrentados, familias que no se hablan porque unos dicen que ahí cayó un ovni, que lo vieron, y otros dicen que todo es mentira. Entonces
esto hace un poco acrecentar el misterio porque, como te he dicho, no hay una manera de constatar, ir a un sitio físico y decir, mira, aquí está. No, a lo mejor nos movemos por aquí los 400 kilómetros cuadrados y no encontramos absolutamente nada y de repente pues damos con el punto exacto en el que está pasando el fenómeno en ese momento, ¿no? Por eso hay tanta leyenda y por eso mucha gente piensa que todo esto es ficticio, porque no hay una referencia exacta a la que visitar y comprobar que es cierto o no. En la década de los 60 bautizan este lugar como la Zona del Silencio, pero ¿por qué le ponen este nombre? Porque vamos a ver, aquel que lea, aquel que escuche la Zona del Silencio, lo primero que piensa es, bueno, es un lugar donde no se escucha nada. Sí, es un lugar en el que exactamente lo que no llega a escucharse son ningún tipo de emisión de radio, ¿no? Como te he dicho, lo bautizó un geólogo de Pemex, que precisamente se estaba comunicando con su equipo. No estamos hablando de un sistema de radio tradicional, que puede ser que, bueno, pues por circunstancias del terreno y demás, pues las emisiones de radio no lleguen a ese punto, ¿no? No, él se estaba comunicando con su equipo y entonces se dio cuenta de que las ondas de radio en el punto donde él estaba en ese momento comenzaban a fallar y no escuchaba absolutamente nada. Por eso bautizó a esa zona la Zona del Silencio. Eso fue, ya te digo, en los años 60, pero ya tenemos también, si todo es un montaje, ya tenemos también lo que te decía del testimonio que dio este piloto pues 30 años antes, en que habló del mismo fenómeno, ¿no? De pasar por aquella zona y de repente las comunicaciones de radio que tenía con el mando de tierra empezaron a fallar. Y bueno, mucha gente que, como te he dicho, reporta de que cuando llegan a un determinado punto no son capaces de sintonizar ni de conseguir comunicarse de ninguna manera, ni vía teléfonos por satélite, ni vía teléfonos móviles, ni emisores de radio. Estaríamos hablando prácticamente de un punto del planeta en el que está totalmente aislado. De hecho, cuando Von Braun dicen que lo visitó, porque tampoco hay, a no ser que sean los testigos o los testimonios de la gente de la zona después de tantos años, estamos hablando de los años 70, que dicen que, bueno, sus familiares sí contaron que el propio Von Braun estuvo allí, supuestamente llegó a decir que sería el lugar idóneo de la Tierra para que los extraterrestres viniesen, porque no habría manera de localizarnos, ni mediante radar, ni nada. Cuando se cayó el cohete Azen, que lo estuvieron buscando, hubo mucha gente que dijo, bueno, algo tiene que fallar allí, porque cuando no consiguieron rastrearlo con un radar, algo es que tiene que estar interfiriendo. No, esto no tiene nada que ver, porque el cohete había caído en tierra y, como sabemos, un radar a partir de una altitud inferior de, creo que son, no quiero equivocarme, pero creo que son 5.000 metros o algo así, o 5.000 pies, no consigue ya localizar nada, ¿no? Algo que esté a ras de suelo, un radar no es capaz de localizarlo. Pero sí que existen estas extrañas interferencias. No son interferencias exactamente, son simplemente que estás en una zona, como digamos, aislado, ¿no? No eres capaz de establecer ninguna comunicación en el exterior bajo ningún tipo de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué está interfiriendo ahí? Eso es lo que no se sabe. Como te he dicho, pues supuestamente lo que está pasando es que hay tanta concentración de delitos que están creando la atmósfera como una barrera que no deja pasar ninguna señal de radio y demás. Pero bueno, no sabemos, como te he dicho, exactamente ni en qué punto exacto de esa zona del silencio, ni si existe, a qué se debe. ¿Ha desaparecido alguien alguna vez en esa zona? No ha desaparecido nunca nadie, pero sí que los lugareños, por lo que he podido leer, algunos sí que reportan desaparición de reses de ganado, ¿no? Estaríamos un poco tocando ya el tema prácticamente de las abducciones, que sabemos, pues bueno, que es un tema que la desaparición de reses o que aparezcan ganado muerto y demás, es algo que va muy ligado al fenómeno ovni, ¿no? Y sí que hay granjeros de la zona y demás, los pocos, ya te digo, que viven allí, que sí que dicen que en ciertos momentos pues sí que alguna pieza de ganado les desaparece. También dicen que hay una zona en la que parece que todos los animales van a morir, ¿no? Como si fuese un gran cementerio de elefantes, pero de toda clase de animales, que parece que algo les llama a ir a esa zona para morir. Esto sale, por ejemplo, en el documental que pusiste al principio de Jiménez del Oso, aunque no tengo ninguna constancia de que
que sea real o esté pasando, no he encontrado ninguna referencia, pero sí que en esto que te estoy diciendo de la desaparición de ganado, sí que hay mucha gente de la zona que denuncia que en ciertos momentos les llegan a desaparecer piezas de ganado que nunca más vuelven a ver. Y como te he dicho, pues un poco si tiramos de hemeroteca y conocemos un poco el fenómeno OVNI, sabemos que la desaparición de ganado y demás va muy relacionado con el tema OVNI. Y sobre todo también muchos testimonios de personas extrañas que se pasean por allí, gente muy alta, vestidos, digamos, prácticamente como unos monos amarillos o color plata, que incluso ayudan a la gente y hablan con la gente y no saben de dónde vienen y demás. Cuando les preguntan, hay un testimonio de los zoneros y de la gente que pasa por allí que dice que en determinados momentos como te he dicho, a seres con una estatura bastante alta, muy delgados, ataviados como si fuese un estilo, digamos, de chubasquero, así es como lo definen, ¿no? Y que hablan perfectamente español, incluso se comunican con ellos y que siempre piden agua al viajero y de repente desaparecen. Y también cuando se intenta mantener algún tipo de conversación o cuando se tiene algún contacto más con esta gente de la zona, les preguntan pues, de dónde vienen y ellos dicen simplemente arriba, ¿no? Y incluso hubo un caso bastante famoso que ocurrió en 1975, un matrimonio de empresarios locales, se llamaban Josefina y Ernesto Díaz, pues se encontraban en la zona del silencio buscando fósiles, ¿no? De repente, cuando iban viajando en el coche que tenían, en el todoterreno, una tormenta de arena y de lluvia pues les cogió en medio de la carretera y se vieron obligados a parar porque el coche quedó prácticamente enterrado y no eran capaces de sacarlo de allí. Entonces, según su testimonio, vieron acercarse pues lo mismo que luego tantos y tantos reportaron, ¿no? A dos hombres muy altos y demás que se acercaron al vehículo y les hicieron señas como para que entrasen y que les iban a ayudar. Bueno, ellos entraron en el vehículo y notaron cómo, pues bueno, aquellos dos seres consiguieron escanear el coche que estaba atrapado en la arena, y cuando se dieron la vuelta y se del coche para, bueno, agradecerles la ayuda y demás, vieron que no estaban allí, ni había ninguna huella de que nadie estuviese allí y demás. Y si a eso le sumamos toda la fenomenología OVNI que dicen que hay en la zona, multitud de testigos, como te he dicho, que ven luces, que ven discos, que ven, bueno, pues una serie de extrañas esferas y demás, incluso hay alguna fotografía de ellas, pues si juntamos esto, desaparición de ganado, extraños seres que pasean por la zona y demás, sí que parece que nos hace apuntar a que algo está pasando allí. Probablemente esto, que te digo, esta interferencia sobre esta zona del silencio, hay incluso quien piensa que está artificialmente creada, por eso va cambiando de sitio cada cierto tiempo, cuando alguno de estos visitantes llega a la Tierra e intenta pues pasar desapercibido, y digamos que casi pondría como un inhibidor, ¿no?, en la zona donde está para que no sea localizado y estuviese alterando toda aquella zona, ¿no? Hay quien piensa que puede ser debido a algo de esto. Hugo, si quieres ir a la zona del silencio, en ese vasto terreno de 400.000 hectáreas, ¿hay alguna pista de aterrizaje donde lleguen los aviones, helicópteros, o no se atreven a poner nada en aquel lugar? Sí, hay una pequeña pista de aterrizaje donde está la reserva de Mapimí y, por ejemplo, las personas que trabajan en la reserva son de los agnósticos, ¿no? Son de los que creen que allí no pasa nada porque nunca han visto ningún fenómeno extraño. Sí hay manera de llegar y, como te he dicho, por lo que he podido estudiar y leer, sería muy bueno que, por ejemplo, si alguien los escuchase desde México, conociese la zona y hubiese tenido la posibilidad de visitarla, que nos informase un poco más, ¿no? Porque hablando de la distancia que nos aparte, de las pocas reseñas que puedes encontrar de algún testimonio y demás, se hace muy muy difícil, pues bueno, hacerse una idea global de cómo es la zona y demás. Pero por lo que sí he leído, es una zona que, como te he dicho, es muy visitada por turistas y por amantes del misterio.
y sí hay manera de acceder allí y se puede incluso acceder en coche y demás. Sé que hay zonas en las que hay zona de minería y demás que sí que están un poco más vetadas al público, no en el sentido de que hay una autoridad que no deje pasar, ¿no? Sino que los guías de aquella zona sí que bueno, pues aconsejan no ir por allí porque es una zona bastante peligrosa. Pero sí que se puede visitar, como te he dicho, hay una reserva, hay una pista de aterrizaje, bueno, pues un tanto rudimentaria, pero sí que existe. Y bueno, sobre todo la gente va en coche y con guías, que es una zona, bueno, pues que se podría visitar y no hay nadie ni ninguna autoridad impidiendo la entrada de determinadas zonas, como sería un área 51, por ejemplo, o algo parecido. No, es una zona totalmente despejada, totalmente limpia y que cualquiera podría visitar y ver si realmente todos estos fenómenos que se dice que hay, pues existen o no, son un mito. Prácticamente, como hemos dicho, sería imposible encontrarlo en un vasto territorio de 400.000 hectáreas, encontrar el punto exacto donde el fenómeno se esté dando en ese momento, pues es prácticamente un juego de azar, ¿no? Has hablado de guías, has hablado de negocio. Entiendo que de alguna manera cobran dinero por esto. Sí, claro, incluso no recuerdo el nombre ahora mismo, pero sí que hay una persona que vive en la zona que es la que más habla o más hace propaganda de la zona del silencio, ¿no? Y él incluso tiene un rancho ahora montado exclusivamente sobre el fenómeno OVNI y sobre lo que está pasando allí y demás. Leí también que tenía como proyecto pues montar como una serie de bungalows que tenían los nombres, bueno, de los planetas del sistema solar y hacer de aquello un sitio turístico del fenómeno OVNI. Él es obviamente un creyente y dice que allí existen los fenómenos, pero también nos queda saber si todo se debe al Bill Metal, ¿no, Jorge? Si es una persona que solo se mueve por el dinero y está diciendo mentiras, y está fabulando y fantaseando sobre la zona para ganar turistas, o es al contrario, ¿no? ¿Qué vino después o qué vino antes? ¿Vino primero el haber sido testigo y saber que eso es cierto y demás, y bueno, haber decidido montar ese negocio en base a eso? ¿O es alguien que ha movido todo este rumor un poco más allá y demás? Hombre, yo, si te soy honesto, tengo mis dudas de qué puede estar pasando, ¿no? Porque sí que es una zona muy pobre de México, prácticamente no tiene ningún sustento a no ser que sea, pues bueno, este negocio que tiene sobre la zona del silencio, pero sí creo bastante improbable que no esté pasando allí nada extraño, ¿no? Porque hoy en día propagar un rumor es súper sencillo, Jorge, ¿no? Tenemos internet y cualquier noticia falsa, un poco interesante, enseguida se vuelve viral, se empieza, pues bueno, a crecer y a hacerse más grande, pero si estamos hablando ya de reportes de los años 70, estamos hablando de los años 30, estamos hablando, pues en esa circunstancia es un fenómeno mucho más local, ¿no? Y es complicado que si de verdad no esté pasando algo allí, se haga tan grande, ¿no? En una zona como la zona del silencio. El reportaje que pusiste al principio, cuando hablaba Jiménez del Oso y demás, estamos hablando de que es el año 89, creo, 86, más o menos, ¿eh? Y es complicado que en una zona tan remota, tan pequeñita del planeta, en el sentido no de territorio, sino de personas y economía, se haya hecho una noticia y haya crecido tanto, ¿no?, como la zona del silencio. Probablemente eso me hace inclinarme un poco a pensar que efectivamente puede estar pasando algo allí, pero tampoco me olvido de la parte de el mito, ¿no?, de la parte de testimonios que pueden haber sido alterados, cosas que se hayan hecho más grandes para dar un poco más de bombo al asunto, ¿no? Por ejemplo, en referencia a Von Braun, lo que te decía, hay gente que, bueno, asegura que estuvo allí, sin embargo, buscando cualquier reseña del viaje de Von Braun a México no aparece nada absolutamente por ningún sitio, ¿no? Tendríamos que fiarnos, como te he dicho, pues bueno, de la palabra de los vecinos de la zona que hablan de que efectivamente estuvo allí. Entonces, no lo sé, parece que no tienes ninguna base para apoyar sea verídico, ¿no?, el tema de la zona de silencio, pero por otro lado sí tienes pues algún punto de vista que dices, bueno, pues puede que sea cierto porque
si, como se suele decir, si el río sube en agua llega, ¿no? Y cuando desde hace tantos años están reportando fenómenos extraños que están pasando en esa zona, pues puede ser que tal vez no todo, pero parte sea algo verídico, ¿no? Como te he dicho, Jorge, lo mejor sería visitar la zona y descubrirlo, ¿no? Pero bueno, es un poco complicado. Hay varios puntos en nuestro planeta ya famosos y que están acordonados por el gobierno. Bueno, el más conocido es el Área 51. ¿No crees, Hugo, que si realmente en la zona del silencio ocurriera algo que hiciera sospechar que hay fenomenología ovni o extraterrestres, el gobierno de Estados Unidos ya tendría acordonado las 400.000 hectáreas y no dejaría pasar a nadie? Sí, efectivamente, yo estoy convencido de que eso pasaría, pero claro, es que el tema es que está en México y tal vez a lo mejor las autoridades mexicanas no le hacen el caso que deberían, ¿no? Yo estoy convencido de que si la zona de silencio de verdad guardase toda esta fenomenología y estuviese en Estados Unidos, sería un buen punto, como bien has dicho ahora, Jorge, de marcar un mito o realidad, ¿no? Es una zona libre de visitas, es una zona en la que se puede, bueno, pues pasear, se puede mirar, se puede tocar y demás. Está en Estados Unidos, pues probablemente no pase nada, no estuviese pasando absolutamente nada, fuese todo un mito. Pero si fuese una zona acordonada, si fuese una zona vedada y demás, podríamos decir, oye, pues puede ser que algo raro esté pasando allí. Pero claro, tal vez a lo mejor el gobierno mexicano pues no le dé la suficiente atención o no le preste demasiado cuidado a estos asuntos, ¿no? Los tome como algo mitológico. Entonces, entiendo la pregunta, pero no te sabría contestar en el sentido de que sí que sería un punto de inflexión para saber si el mito es tal o es algo real, que la zona fuese una zona de tránsito libre, pero bueno, ya te digo, como el problema es que está en México, no sé hasta qué punto tal vez las autoridades de México, pues bueno, no lo crean o no le quieran dar más bombos cerrando la zona, aunque sería muy fácil, siempre alguna disculpa para acordonar una zona, ¿no? Pero también qué haces con toda esa gente que no son, ya te digo, no son una población muy grande, estamos hablando de unas pocas miles de personas que viven allí, ¿no? Entonces, no te sabría decir hasta qué punto puede ser factible, ¿no? Acordonar la zona o cerrar aquí la zona o como te he dicho, tampoco sabemos exactamente dónde se produce este fenómeno y cuándo, ¿no? Va cambiando de zona, entonces es un poco complicado y además hay una reserva de la biosfera y demás. No lo sé, creo que queda un poco todo en el mito y la incertidumbre, ¿no? ¿Existe realmente la zona de silencio? ¿Es algo, bueno, pues un gran bulo hecho con motivos económicos? No lo sabemos. Por ejemplo, mencionaba antes un poco así por encima pues el caso Roswell, ¿no? Habrá quien piense que de verdad fue un ovni el que cayó en Roswell, habrá quien piense que bueno, en definitiva no pasó nada y fue todo un poco el imaginario popular que hizo grande esa historia, pero si creemos, volvemos al mismo tema, si creemos que algo de verdad pasó en Roswell, ¿por qué no se acordonó la zona, no? ¿Por qué no se vedó toda aquella zona? ¿Por qué bueno, pues prácticamente los vecinos fueron los que sacaron fotografías y demás, tocaron aquel objeto que cayó? No lo sé, todo como te he dicho se entrejunta o se entrecruza el mito y la realidad y muchas veces no sabemos discernir dónde está un sentido y dónde está otro, ¿no? Los científicos, geólogos, personas que se dedican a investigar este tipo de lugares, ¿qué opinan de los supuestos fenómenos? ¿Tienen una explicación lógica según ellos? Bueno, pues según la versión oficial, ahí no pasa absolutamente nada, Jorge. Es una zona totalmente normal del planeta y que yo sepa tampoco existe ningún tipo de estudio serio enfocado a este sentido, ¿no? Enfocado a que haya este tipo de fenomenología. Así que, como te he dicho, hay estudios mineralógicos, hay estudios geológicos, es una zona bastante rica en yacimientos. Como te he dicho, mira, Pemex estaba pues bueno buscando allí y construyendo sus oleoductos y demás. Es una zona muy rica en fósiles, es una zona muy rica en fauna y en flora, pero exceptuando la mayor concentración que hay de meteoritos,
se posicionan en una zona totalmente escéptica, no le prestan ninguna atención a la zona del silencio ni a que exista allí ningún fenómeno extraño, a no ser que sean, como te he dicho, los que llaman zoneros, que son amateurs que investigan sobre el terreno y demás. Para la comunidad científica la zona del silencio no existe, solamente en el nombre, porque se llama así, no es un nombre que se haya dado de manera inventada, no, la zona se llama zona del silencio por este nombre que le dio este ingeniero, pero supuestamente allí pues no pasa absolutamente nada y es una zona totalmente normal y no despierta la curiosidad de la comunidad científica de ninguna manera, Jorge. La teoría más descabellada quizás es la que dice que hay una base subterránea extraterrestre. Sí, base subterránea o incluso, como te he dicho, que pueda haber un objeto ahí enterrado, Habrá mucha gente también que, esto le recuerdo, los que lo conozcan, a la anomalía del mar Báltico, Esa extraña figura que se encontró, pues, prospectando el fondo marino para buscar un galeón perdido y demás, un grupo de exploradores, prácticamente no eran exploradores, eran casi saqueadores de galeones hundidos. Se encontró esta extraña forma que, intentaron recoger, es un poco guarda cierto paralelismo, porque intentaron recaudar dinero para hacer una investigación de qué era aquello, si era una roca, si era un ovni y demás, y también les acusaron de lo mismo, de querer hacer negocio con este tema de la anomalía del mar Báltico. Y sí que probablemente sea la teoría un poco más, como bien dices, descabellada, o tal vez nunca sabemos si es la que más se acerca a la realidad, de que haya algo que esté allí enterrado, o que haya una base subterránea o algo parecido, si nos atendemos a la fenomenología OVNI, que sabes que yo en ese sentido soy bastante escéptico, porque creo que que no existen en el sentido de que sean visitantes extraterrestres, es mi opinión, cada uno guarda la suya, pero si nos atendemos a la fenomenología OVNI, sí que tenemos bastantes reportes y bastantes testimonios de OVNIs que se introducen dentro de la Tierra, por volcanes y demás. Entonces, si creemos en la existencia de estos objetos y que de verdad acceden al interior de la Tierra y demás, y puede ser que usen esta zona como base subterránea, podría ser, no es lo que yo opino, pero sí que hay una cierta corriente de investigadores que apuntan a ese sentido, o es una base secreta, o algo hay enterrado allí que está, pues eso, alterando ondas de radio y haciendo que además los meteoritos, algunos estudiosos y demás dicen que incluso pues prácticamente circunvalan la Tierra para ir a caer precisamente en la zona de silencio, que los atrae hacia allí. Pues puede ser que algo esté allí enterrado o algo esté allí oculto que esté causando todo este fenómeno del que estamos hablando. Otra de las teorías, Hugo, que se dice, con la que se especula, es que en la zona del silencio hay una gran cantidad de radiación que no es normal para algo que se produzca de forma natural. ¿No es posible, Hugo, en una de estas tantas teorías conspiranoicas que hay sobre el lugar, que en el momento que la bomba atómica o las bombas atómicas estaban en auges, estaban en pruebas, esta fuera una zona precisamente de eso, de pruebas? Bueno, el misil del que hablamos llevaba cierta carga atómica, no era un misil atómico, pero sí que llevaba cierta carga atómica. Y la radiación sabemos que tarda un montón en desaparecer, cerca de, claro, no estamos hablando de cerca porque, Estados Unidos hacía sus pruebas de misiles y demás en la zona de Nevada. Está bastante alejado de Estados Unidos en ese sentido, esta zona de silencio. Pero mira, sí que por ejemplo me viene no sé por qué, me acabo de acordar, hay una película que se llama El Conquistador de Mongolia, que la protagoniza John Wayne, y se le tomó durante mucho tiempo como una película maldita porque prácticamente la mitad del rodaje, incluido John Wayne y muchos actores famosos, murieron a raíz de rodar esa película, Y precisamente fue porque rodaban muy cerca de donde Estados Unidos estaba haciendo sus pruebas nucleares. Le dijeron al staff de la película que era totalmente seguro, que no pasaba nada, pero
murió un montón de gente rodando la película precisamente porque se habían contaminado con la radiación. La radiación también puede llegar a viajar bastante. No creo que haya llegado allí a la zona del silencio. Y tampoco hay, como te he dicho, como para la comunidad científica, esta zona no existe en el sentido de que pase nada normal. Tampoco tenemos constancia de ninguna medición oficial, bueno, pues de concentración de partículas radiactivas en el aire, ¿no? Sí que se dice que existe, incluso sí que se dice que hay un estudio de la NASA que dice que es una zona de la Tierra con un gran magnetismo, pero no tenemos tampoco ningún estudio oficial que podamos cotejar, ¿no? O buscar. Entonces, probablemente sí que es una zona y que probablemente sí que se haya contaminado incluso con este misil, ¿no? Al llevar esta pequeña carga nuclear que haya dejado el ambiente bastante contaminado. Las mutaciones de animales dicen que, bueno, puede venir por ese sentido, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Es una evolución totalmente natural y totalmente lógica, ¿no? No hay nada extraño en las especies. Son especies extrañas, pero bueno, como hay en cualquier reserva de la biosfera, ¿no? Hay especies únicas y especies muy extrañas, pero no tiene nada que ver con ningún tipo de radiación, ni nadie de la zona, bueno, pues sufre ningún tipo de alteraciones, incluso la gente que vive allí. Hay testimonios que dicen que no enferman nunca, que tienen una salud de hierro precisamente porque viven en aquella zona. Ahora que me lo estabas contando y demás, hay un testimonio además de una pareja de la zona del silencio que decían que su hijo y su nuera estuvieron intentando tener hijos durante muchísimo tiempo, no lo habían conseguido, habían ido a médicos, habían hecho prácticamente todo lo que estaba de manos de la medicina para poder concebir, y fueron a la zona del silencio y ahí consiguió que su mujer quedase embarazada y 2 veces, ¿no? Tienen una pareja de niños. Entonces, como te he dicho, es lo mismo, ¿no? Volvemos superchería, realidad, coincidencia, no lo sabemos, ¿no? Pero prácticamente con respecto a la gente todo lo contrario, dicen que tienen una salud que prácticamente no enferman, y muchos de los creyentes que viven allí lo achacan precisamente eso, a vivir en aquella zona, y que parece que también algo les viene bien en el organismo para estar prácticamente sanos durante toda su vida. Para cerrar ya el caso o expediente Zona del Silencio, Hugo, tú con todos los datos que hay disponibles a día de hoy en las redes sociales, en historias y demás, ¿qué opinión tienes? ¿Qué crees realmente que es ese lugar? Bueno, me gusta que me preguntes por la opinión, porque lo que me gusta mucho de tu programa, Jorge, y bueno, por eso me gusta participar, es que aquí nunca creamos dogmatismos, ¿no? Enseñamos las cosas como son, enseñamos las dos caras de la moneda y como muy bien decías al principio, cada cual saque sus propias conclusiones. A mí, si me preguntas a mí a título personal, te diría que, bueno, no me decantaría al 100% por ninguna de los dos bandos, ¿no? Pero sí que estoy más cerca del lado escéptico, ¿no? Creo que más bien todo se basa un poco en pequeños detalles que surgen, una avioneta que se estrella, un ingeniero de Pemex que nota que, bueno, en ese momento no se puede comunicar por radio, un misil que cae misteriosamente unos años después. Creo que todo eso sembró ese caldo de cultivo para que en aquella zona se pensase que algo estaba pasando. Incluso hubo también, perdón, que se me había olvidado comentarte, una extraña serie, digamos, de impactos de grandes meteoritos, ¿no? Creo que fue en bastantes años sucesivos, que a lo largo del mediados del siglo XX, fueron 3 grandes meteoritos que cayeron en el sur de Chihuahua, cerca de la zona, 2 de ellos además muy cerca del mismo rancho. Uno fue a finales de los años 30 y otro fue, creo, a mediados de los 50, y el tercero fue casi en los años 70, ¿no? En el valle de Allande, justo al oeste de la zona del silencio. Yo creo que todo esto, meteoritos, luces, que ahí sí que no puedo dar ninguna explicación, y he visto fotos que sí que puedo tomar como reales, porque no son sacadas de gente que está haciendo, pues bueno, la gente que acusan de estar haciendo negocio, ¿no? Yo he visto fotos de periodistas que fueron a la zona, periodistas totalmente
vamos a decir entre comillas serios, ¿no? Quiero decir que los del misterio no lo sean, sino que parece que, bueno, estos son un poco más imparciales los que pertenecen a un medio oficial, ¿no? Y que sí que, bueno, pues sacaron fotografías, las analizaron, no encontraron ningún tipo de explicación y demás. Entonces, creo que puede ser que sea una zona en la que ocurren ciertos fenómenos, pero no más que en cualquier otra zona del mundo, ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, a investigar cuántos reportes ovnis hay en una zona como Los Ángeles, solamente cualquiera que se interese un poco y busque ovnis en Los Ángeles y la zona de California, se queda asombrado de la cantidad de avistamientos que hay, como si también ahí existiese algún tipo de base o algún tipo de zona secreta, ¿no? Yo sí me tengo que decantar, para resumir y demás, yo me decantaría más por la parte, ya te digo, escéptica. Yo creo que no es una zona más misteriosa que cualquier otra que pueda haber en cualquier parte del mundo, pero bueno, este mito de todas estas cosas, pues bueno, fueron acrecentando un poco más la zona del silencio hasta lo que es hoy en día, ¿no? Esa zona del planeta en la que hay gente que dice que ocurren ciertos fenómenos extraños y gente que se enfrenta diciendo que no ocurre absolutamente nada. Entonces yo me decanto más no porque no ocurra absolutamente nada, no hay que ser tan radical, sino porque simplemente que es una zona en la que se da una fenomenología extraña, pero como lo he dicho, como si nos ponemos a buscar, Jorge, en otros tantos cientos o miles de enclaves del planeta. Pues con eso nos quedamos, con tu opinión, Hugo. Ha sido un verdadero placer que hayas pasado de nuevo por Informe Enigma para traernos otra fascinante historia, otra historia de estas que despiertan tantos enigmas, tantas incógnitas y que a más de un oyente le despertará sin duda la curiosidad de buscar información, en este caso sobre la zona del silencio. Sí, con eso para mí, Jorge, sería suficiente que la gente se interesase, y siempre he dicho, no, yo ya tengo algunos años y hay que aprovechar Internet, que la mayor biblioteca del mundo la tenemos a un clic, y ahí está toda la información, y cualquier cosa que podamos contrastar y consultar, pues bueno, siempre está hacerlo por uno mismo, y sobre todo pedir a los oyentes disculpas porque hoy estoy un poco acatarrado, me encuentro un poco mal, me duele la cabeza y tal vez no expliqué el tema como merecía, pero bueno, intenté hacerlo lo mejor que pude con también los pocos datos que hay, ¿no? Porque a pesar de que sea un tema, entre comillas, muy famoso, al final es lo que también pasa en los mitos, ¿no? Por eso me decanto hacia la opción del escepticismo, porque son las mismas historias que se repiten una y otra vez, y es un poco lo que me llama la atención, ¿no? Suele pasar en los bulos, que es la misma historia, una y otra se repite aquí, cambia un poco en el otro lado, pero bueno, siempre al final, pues bueno, queda eso, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones y sobre todo que cada uno investigue, que es creo que lo más bonito de esto. Desde aquí animamos a todo el mundo a que continúe investigando la zona del silencio, y si tenemos oyentes desde México o que no sean de allí pero que han visitado ese lugar alguna vez, por favor, pues poneros en contacto a través de enigma-rp@hotmail.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma, y contarnos vuestras experiencias, si habéis visto, si no habéis visto, o si tenéis algún tipo de información diferente a la que Hugo ha dado esta noche en el programa. Compañero, como siempre, un abrazo y buenas noches. Buenas noches, Jorge, un abrazo para ti también. El poder y el dinero. Nino Bravo, Los Pecos, Hombres G, el dúo dinámico, entre cientos de muchos que sonaron en una sola ocasión o durante décadas. Pero esta noche nos queremos centrar en una formación musical compuesta por Carlos Catalán, Jorge Crespo y Álvaro Bustos, o como eran más conocidos, el Trébol, y que en 1972 fueron número 1 con su canción Carmen. Hoy os invitamos a que conozcáis el seudónimo de uno de los miembros de este trío artístico. Hoy damos un portazo al presente y abrimos la puerta del pasado para traer de vuelta la historia del exorcista de Córdoba a la familia de Informe Enigma, y que va a estrenarse esta noche con un tema realmente peculiar y que no dejará indiferente a nadie. Buenas noches, Pilar.
Muy buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por hacerme este hueco y pues muy orgullosa y decirte que estoy encantada de estrenarme con vosotros y gracias nuevamente. ¿Cómo te encuentras, Pilar? Bien, bueno, hoy la verdad que un poco triste porque ya sabes la noticia que hemos tenido que presenciar todo el mundo, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en México y bueno, pues si me lo permites desde aquí mandarle un fuerte abrazo y toda nuestra luz a nuestros queridos amigos de México que están hermanados también con nosotros y que por supuesto ellos también nos siguen y nos escuchan y bueno, pues mandarles toda nuestra fuerza es lo único que nos queda. Muy cierto. Antes de empezar, no quiero que los oyentes se crean que nos hemos vuelto un poco locos y tal con la música con la que hemos dado la bienvenida a Pilar. Realmente esa canción es la que hemos dicho en la introducción, es el tema Carmen de 1972 del grupo Trébol y que tiene mucho que ver con la historia de la que vamos a hablar esta noche. Porque Pilar, sin duda, es un poco, en cierta manera, increíble. Sí, cuando di con esta historia me quedé ojiplática, sinceramente, porque bueno, todos conocemos alguna serie de circunstancias horribles que le han pasado a una serie de cantantes, pues como es el caso de Nino Bravo, que me citabas al principio, que en pleno éxito tuvo un accidente mortal, grupos de éxito como Los Pecos, que no les ha pasado nada, pero bueno, les marcó el tener que incorporarse al servicio militar porque anteriormente era obligatorio y la verdad que este caso se desmarca. ¿Por qué? Porque es propio de la crónica negra y es una serie de circunstancias que le pasa a una persona que experimenta el éxito pero de una forma muy rápida y a la vez fluctúa su carrera por una serie de situaciones que le llevan al cabo del tiempo a hacer el acto que vamos a comentar, el asesinato más bien, esta noche, que nos deja a todo aquel que queda con esta historia, o bien la lee o bien la escucha, tampoco hay mucha información, no deja de afligirte el corazón, ¿no? Y decir cómo es posible, ¿no? Que una persona, pero bueno, nunca se sabe, la mente puede variar de un día para otro, una serie de circunstancias. Porque Pilar, del trío musical, ¿qué componente es el que detrás de esas letras realmente, valga la redundancia, escribía con sangre? Pues estamos hablando de Álvaro Bustos, el denominado, según la crónica negra, como el exorcista de Córdoba. Así se le tituló en la prensa de la época que lo marcaba como tal, que también salió en El Caso, que era el periódico por excelencia, que por aquel entonces se seguía, las rotativas todavía estaban en vigor, y pues Álvaro Bustos, pues como bien hemos citado al principio, el protagonista de esta historia que actualmente sigue viviendo, se había criado en un ambiente pues muy musical, porque su padre Manuel Bustos pertenecía al conservatorio de la ciudad de Córdoba, era una persona muy conocida y pues Álvaro, habiendo crecido en estos ambientes musicales, pues decide formar uno de los tantos grupos que empezaban a emerger en esa época, ¿no? Que digamos que ya estaba a las puertas de esa transición y esa posterior democracia, donde los grupos jóvenes pues ya iban teniendo algún libertinaje que otro. Y bueno, pues pertenecía a una formación musical que se llamaba Trébol y lanzó un éxito que se llamaba Carmen, que digamos que fue el Despacito de la época, por decirlo de alguna forma, porque aquello fue un boom, esa canción, como otras tantas. Pero lo mismo que experimentó un éxito brutal, de repente pues llegan circunstancias como la que hemos citado de Los Pecos, porque oye, pues eran jovencitos, les tocaba irse al servicio militar, y algunos se tuvieron que incorporar a filas. Cuando volvieron a intentar reanudar la carrera, pues los gustos musicales de la gente, digamos que habían evolucionado y no decidieron no darle más pábulo a este trío musical. Y aquí internamente el mundo de Álvaro se empieza a desmoronar
porque al ver que cada vez que intentaba iniciarse de nuevo otra vez en nuestro panorama musical, pues no era bien recibido por el público, invirtió muchísimo dinero en diferentes composiciones, en buscar diferentes estilos, pero insisto, no tuvieron cabida ni siquiera en las listas de éxitos, ni siquiera una emisión radiofónica. Y sumado a todo esto, su madre se muere y la decadencia fue aún mayor, ¿no? Y pidió a los amigos, incluso, bueno, tenía muchas deudas, se empezó a pedir ayuda a los amigos, se fue al extranjero para intentar innovar, ¿no? Pero aún así, pues no lo consiguió, y bueno, pues no buscó terreno, o sea, no intentó abrir puertas en otros ámbitos, se ciñó en lo musical y bueno, pues ahí se empezó a gestar internamente un mundo muy oscuro. Entonces entendemos que el grupo Trébol fue una moda pasajera. Sí, pues como otros tantos grupos que conocemos, no solo en el panorama musical. Hay canciones que saltan, que a día de hoy te acuerdas, pero ese grupo se ha vuelto, digamos que ese éxito fue en su día efímero, ¿no? Ya no se ha vuelto a saber más de esta gente. Ahora existe YouTube, puedes poner la canción y te sale pues desde los Chunguitos hasta este grupo, pero tampoco experimentaron un éxito prolongado. ¿Tuvo alguna cosa que ver el grupo Trébol con lo que luego hizo Álvaro? En absoluto. O sea, esto, lo que hizo Álvaro fue fruto de una paranoia interna que, según el juicio que a posteriori, y ahora hablaremos, los forenses determinan como una enfermedad mental. Se despertó esa mecha, ¿no? Cuéntanos qué pasó con Álvaro después de que se disolviera la formación Trébol. Pues cuando se disolvió la formación Trébol, pues eso, intentó hacer una carrera en solitario, pero fue frustrada, insisto, porque no tuvo éxito. Lo que él compuso, lo que intentaba plasmar a la sociedad, pues no gustaba. Entonces se encerró en sí mismo. La relación con su padre se fue difuminando de una forma brutal. ¿Por qué? La familia de Álvaro pues empieza a hacer su vida, no es capaz de tener una relación formal, o sea, es decir, tenía una vida completamente disoluta y se refugia en su habitación con libros, con revistas de índole pues del misterio. Todo hay que decirlo. Desde aquí no queremos decir que el leer misterio a uno le vuelva a servir del revés, pero esto es como todo. Muchas veces aquello que te gusta y que tiendes a endiosar se puede convertir en tu propia enfermedad. Y esto es lo que le ocurrió a nuestro protagonista de esta historia. Se encerró en su habitación, tenía constantes discusiones con su padre, se volvió una persona muy cerrada, las conversaciones con sus amigos eran incoherentes, se empezaron a alejar de él de alguna forma. Conservaba alguna que otra amistad, pero ya muy pocas, porque entre las deudas que empezó a recoger, ¿no? Porque los amigos intentaron ayudarle, todo se ha dicho, pero claro, la cosa no salía a flote. Entonces se metió ahí en el cascarón del oscurantismo que se le fue generando internamente, y vamos, básicamente se creía todo lo que leía. De hecho, si me lo permite, Manuel Berrocal, conocido psiquiatra y también comunicador del mundo del misterio, archiconocido, en su libro actual cuenta un poco, ¿no?, esta historia relacionada con Álvaro, ¿no?, en la cual dice pues que se sienten pelín responsables. Cuidado, tú fíjate, porque también en cierto modo lleva razón. Los comunicadores y divulgadores tenemos esa responsabilidad, ¿no?, a la hora de comunicar, tener especial cuidado de cómo lo decimos, de las fuentes. Entonces, como que se sentía un poco culpable porque hubo una época que él estuvo sustituyendo a Miguel Blanco en Espacio en Blanco y Álvaro era seguidor de este programa. Y digamos que esto fue un añadido a ese periplo de misterio que él
el gesto internamente que le llevó a hacer este terrorífico acto que de verdad es tremendo. Porque Álvaro se convirtió en un asesino en serio, sencillamente cometió un solo crimen. Cometió un solo crimen. Primero porque si hubiera sido un asesino en serie, yo creo que hubiera estado más en sus cabales. O sea, aunque él orquestó muy bien lo que hizo, pero realmente fue muy desordenado. O sea, hay una mezcolanza entre un acto impulsivo, entre lo que internamente, porque él también dijo, dejó entre guiños ahí señales de que tenía voces internas que le dijeron lo que tenía que hacer, ¿no? Más relacionado con lo que es un trastorno esquizofrénico, por decirlo de alguna forma. Pero es que fue realmente muy desordenado. Y ahora contaremos por qué. Bueno, es que él se creyó que era el Mesías, que era hijo de Dios. Y que su padre era un Satanás. O sea, veía a Satanás en su padre. Tú fíjate. Es más, su habitación tapó hasta las ventanas. La habitación la tenía con llave inclusive, o sea, estaba prohibido entrar a su alcoba, por así decirlo. Tapó las ventanas, no quería ser visto. Se dejó físicamente, mentalmente. O sea, fue en decadencia totalmente, pero que se pensó que era el hijo de Dios. Y por eso perpetró este acto tan terrible. ¿Sabemos si Álvaro, en algún momento de su vida, antes de cometer este terrible acto, ya se le había diagnosticado esquizofrenia, algún tipo de trastorno mental? Pues mira, la verdad que no. No hay, en la información que yo he recabado, no aparece nada de que haya acudido al médico. Posiblemente porque se encerró tanto en sí mismo. Su padre también era muy reservado. Y los intentos de comunicación con su hijo fueron frustradas muchas veces porque el hijo a grito pelado no le dejaba, ¿no?, entrar a sus estancias, hablar con él, dialogar. Bueno, de hecho, la noche de Reyes, porque este triste suceso ocurrió en la noche de Reyes del año 87, imagínate un padre que tiene a su hijo viviendo con él, que son prácticamente desconocidos en el trato, su mujer fallecida, las navidades ya sabemos que muchas veces se nos aflige el alma porque no tenemos a nuestros seres queridos. Pues imagínate ese hombre cenando solo esa noche e intentó, seguramente intentó acercarse a su hijo, pasó de largo de esa habitación y decidió acostarse como una noche más, una noche cualquiera. O sea, es decir, la familia como que no... Sí, o sea, decía algunas conversaciones desordenadas, pero bueno, como se había vuelto muy excéntrico a posteriori de que su carrera se fue al traste, pues tampoco le dieron importancia. Pero sí hubiera sido interesante que alguien hubiera dado la voz de alarma e intentado ayudarle. Tampoco vamos a culpabilizar, ¿no? Pero no hubo nadie que dijera, venga, vamos a ayudarle y tal. No, al contrario. O sea, generó rechazo. Digamos que Álvaro se quedó aislado, ¿no? Se creó su propio mundo, el propio mundo que realmente le enfermó la mente. Lo que le enfermó la mente, Pilar, aparte de crearse su propio mundo y alejarse de la formación Trébol, fue perder, digamos, pasar de ser un personaje famoso a un personaje normal, o sencillamente que no le dejaran publicar lo que a él le gustaba, que era la música. Pues yo creo que es un poco de ambas cosas. Hombre, imagínate que tú sacas un single que es un pelotazo y de repente nadie se acuerda de ti. Y esto está en boca. Cuando tú estás en el candelero, ya sea el área que sea, de repente dejan de hablar de ti. Entonces, hay personas que no llevan bien el ser destronados de alguna forma. Y si por otro lado realmente eres buen músico, porque Álvaro era un músico que estaba formado, era de escuela, no era un músico aficionado. Pues cuidado, que con esto no quiero decir nada, porque hay músicos aficionados que son maravillosos, pero Álvaro tiene una formación exquisita
musicalmente hablando, y ver que intentas y no puedes, porque o te cierran las puertas, porque las mismas discográficas te pueden cerrar las puertas, porque puede ser que haya hecho una canción fantástica, pero esa discográfica dice, mira, no. Cuéntanos, Pilar, ¿qué ocurrió ese día de Reyes? Pues ese día de Reyes, como otra noche cualquiera para el padre, para él no, Álvaro, convencido de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, y que su padre la había absorbido, era Satanás, decidió que su misión era que tenía que matar al maligno y regresar a su padre. Entonces cogió la barra de la cortina de su habitación y afiló la punta a modo de estaca. Cenaron por separado, o sea, desde el padre cenó solo esa noche viendo la televisión, imagínate la estampa, y Álvaro en su habitación, solo en la soledad. Bueno, pues el padre decidió acostarse, como otra noche cualquiera, y Álvaro esperó a que su padre estuviera dormido para clavarle la estaca. ¿Pero qué ocurre? Álvaro entra a la habitación, le da las vueltas a los espejos para evitar que, según su creencia, que el diablo escape, coge la estaca, sostiene a su padre, se pone encima de él, su padre tumbado boca arriba, y le perfora con la estaca el corazón atravesando la columna vertebral al grito de va de retro, Satanás. No contento con ello, le cortó los talones para que no escapara. Deciden volver para que Satanás vuelva al infierno, insisto, según creencia de Álvaro, envuelve el cuerpo, llama a un amigo suyo con el que tenía una amistad de toda la vida, le llama muy excitado y quedan en un bar de allí de la ciudad de Córdoba. Y bueno, pues el amigo le notó pues eso, muy nervioso, más de lo normal, y le soltó una excentricidad que no le llamó mucho la atención porque ya estaban acostumbrados a esto, ¿no? Y le dice, por fin he matado a Satanás, le saltó al amigo. Y le pidió las llaves para ir a la finca del amigo y hacer una hoguera. Le dice que para matar a Satanás. Como el amigo no le creía, sabes que creyó que era una fanfarronería de otras tantas suyas, le dijo, vente conmigo que te lo voy a mostrar. Se lo llevó al coche y le mostró la parte inferior del cuerpo, es decir, los talones cortados. Claro, el amigo le entró un nerviosismo, imagínate que te enseñen esa película, le dio las llaves, pero como Álvaro no tenía conocimiento de dónde estaba exactamente la finca, el amigo, para ganar tiempo, ir a la comandancia de la policía, le dio una dirección errónea. No obstante, en ese transcurso de tiempo, el hermano de Álvaro había acudido al domicilio, claro, llamó por teléfono, nadie cogía el teléfono, como tiene una copia de las llaves, acudió al domicilio y se encontró un reguero de sangre impresionante por la habitación y por toda la casa. Es decir, no hizo limpieza ninguna, con lo cual si hubiera sido un asesino en serie o un asesino, aunque no hubiera sido asesino en serie, pero que hubiera hecho todo calculado y premeditado, hubiera limpiado la escena del crimen. En este caso no fue así. Pues Álvaro, mientras tanto, estaba dando rondas con el coche, intentando buscar la finca. Como no la encontraba, pues paró en el bosque a coger pues leña para hacer la hoguera cuando fuera a la finca. Y se encontró un guardabosques, y el guardabosques, pues así de soslayo vio algo raro dentro del coche, y Álvaro muy excitado. Como Álvaro se cansó de dar tantas vueltas al no dar con la finca, decide volver a la ciudad, porque no obstante su hermano había dado llamada a la policía y le estaban buscando. Al encontrarle, pues lo llevaron detenido a la comandancia. Y no, días antes de todo esto, bueno, cuidado, que el amigo ya con esto se quedó estupefacto, le dijo, ahora ya has comprendido que soy hijo de Dios. Aquí se dio cuenta el amigo
que la cosa era gravísima. Al ver eso y con la frase que soltó Álvaro. Días antes, Álvaro le dio un mensaje hacia su hermano relacionado como que Jesús se había despertado en él y que tiene una misión importante, ¿no? Acabar con Satanás, y que Satanás les estaba rondando. Pero el hermano, al igual que el amigo, no le dio importancia porque ya estaban acostumbrados a este tipo de excentricidades que para ellos no eran importantes ni detonadores de una posible enfermedad mental. Cuidado. Y no obstante, pues la policía le detuvo, se lo llevaron a las dependencias y pasó declaración. Y bueno, pues vieron la policía que tenía un delirio importante, pero importante, o sea que... ¿Cómo te quedas? Bueno, hay ciertas cosas que no acaban de encajar en toda la historia de Álvaro, aunque lo cometiera así. Es decir, la manera que tiene de asesinar al padre más bien parece que quiere asesinar a un vampiro que al propio demonio. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención, y es que baje el cadáver a la calle, lo pueda cargar en el coche, pero nadie lo vea. A ver, es que este acto se cometió por la noche. Y yo creo que quizá exactamente las horas no sé. Quizá cuando lo tapó, la gente pensó que llevaba, o sea, por el cuerpo estaba básicamente tapado en su plenitud y la gente no se percató de que pudiera ser el cuerpo de su padre. ¿Sabes? Uh-huh. No sé cómo darle explicación a eso, pero sí, muy buen detalle, muy buena anotación. Porque, hombre, Córdoba tampoco es que sea una ciudad muy grande, y más ellos que vivían en una zona muy céntrica, que lo pueden haber visto perfectamente. Pues a lo mejor él tuvo la suerte de que en ese momento no hubo testigo ocular. Y luego, la situación. Y luego la manera de acabar con la vida de su progenitor con una estaca. Además, yo no soy muy entendido en cómo matar a demonios, la verdad es que no soy demonólogo, no sé cómo sería el ritual, pero tiene toda la pinta de que empleó actos más bien pensando que era un vampiro. Sí, a ver, yo he encontrado una portada de prensa de, creo que es el periódico Ya, en el cual dicen Drácula. O sea, no le llaman ni vampiro ni nada por el estilo, pero cuidado, como él el mensaje lo tenía referente a Satanás, ya sabes que en las leyendas vampíricas hay una mezcolanza entre vampiros y el propio infierno. Cuidado. Y todo esto, Pilar, no es posible que Álvaro se lo inventara, es decir, evidentemente sabemos que él creía que su padre era Satanás, que él era el hijo de Jesús. Imagino que por declaraciones posteriores que le hizo a la policía y demás, no es posible que todo esto sea un teatro orquestado por él para que la condena sea menos leve. Puede ser, ¿por qué no? Y mira, te voy a explicar. Porque cuando la policía le detuvo, le prestó declaración, obviamente, y lo que dijo él, alegó en la declaración, es que él confesó, él dijo que su padre tenía relaciones incestuosas con familiares. O sea, que estaba cometiendo sacrilegio, que estaba cometiendo cosas propias del diablo. Y que no era su padre, como era Satanás, y como él había sido nombrado hijo de Dios, su misión era matarle. En las declaraciones ante el juez instructor, que por aquel entonces era Juan Ramón Verdugo, explicó también que pues eso, que su padre era, lo dijo tácito en el juicio, que era el maligno que había visto a su padre hacer aquelarres, una cosa impresionante. Los forenses, los peritos forenses le diagnosticaron una psicosis paranoide crónica y determinaron que era inimputable de los hechos, pues debido a su grave enfermedad mental. Tanto su abogado defensor como el fiscal jefe de la Audiencia de Córdoba, Narciso Ariza, pidieron la absolución y su internamiento de por vida en un centro psiquiátrico. ¿Sabes? O sea, es decir, ¿cuál fue la resolución? Al psiquiátrico. Es que es curioso que todo esto le suceda después de
de perder la fama después de dejar el grupo Trébol, porque quizás una persona con una psicosis tan grave como la que tenía Álvaro no le hubiera aparecido de repente, o sea, lo habría tenido toda la vida, y en algún momento alguien se habría dado cuenta de que algo no iba bien dentro de la cabeza de este chaval. Exactamente, ahí estoy de acuerdo contigo. Posiblemente, si realmente le detectaron esta enfermedad mental, claro que la tendría. Y la serie de circunstancias que ocurrieron a la postre de ese éxito que no llegaba, más la muerte de su madre, más luego el refugiarse en libros, no por nada, de esoterismo. Es que, vamos a ver, todos tenemos libros de todo tipo. A ti te encanta leer el misterio, a mí me encanta leer misterio, a todos nuestros oyentes también, pero no nos da por ir con una estaca o una pistola. Pero si tienes una enfermedad mental, es posible que sea un detonante para cometer una serie de actos. Cuidado. O sea, la sugestión, la vulnerabilidad, la personalidad débil, porque muestra que él tenía realmente, aparte de esa enfermedad, le sumes a esta debilidad, ¿no? Que se desata esa bestialidad de alguna forma, ese Dios interno que él se creó para decir: yo tengo el poder en mi mano y si lo hago con mi padre. Y en este caso, imagínate, como bien has dicho tú al principio, imagínate que le da por limpiar la escena del crimen. Podía haber cometido otra serie de actos, entonces estamos hablando ya de un serial killer en potencia. Pero bueno, yo creo realmente que denota más bien enfermedad mental. O sea, yo creo que ya estaba muerto en vida en todos los sentidos, y si se hubiera intervenido con anterioridad, también date cuenta una cosa: aunque estábamos en plena democracia y en pleno descubrimiento de muchas cosas, estábamos a años luz de otras, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay cosas que pueden ser depresión, que ahora mismo se le dan importancia, pero en esta época, pues no. ¿Sabemos, Pilar, si Álvaro consumía estupefacientes de algún tipo? No he encontrado nada. No he encontrado nada al respecto, pero no te extrañe que pueda que sí. ¿Por qué no? Porque esto también es una mecha, ¿eh? Que pueden ser de ese tipo de cosas. Porque por aquel entonces estamos hablando en pleno apogeo de la heroína. El polvo de ángel que circulaba en los sectores de la población que había nacido en el boom de los 60. ¿Y quién fue el periodista o el periódico peregrino que le puso el nombre del exorcista de Córdoba? Porque no tiene nada que ver lo que hizo con un exorcismo. Bueno, la verdad que la firma no la he encontrado. O sea, es que yo he visto el exorcista de Córdoba. Bueno, es que tiene diferentes denominaciones. Yo creo que se buscó un título sensacionalista para explicar el hecho. Pero bueno, yo creo que le han puesto el exorcista de Córdoba por el tema de el satanismo, ¿no? El que tiene la historia únicamente. ¿Cómo terminó sus días, Álvaro? Bueno, pues Álvaro terminó sus días en un centro penitenciario psiquiátrico y pues a día de hoy goza de libertad, pero no hay rastro de su paradero. No sabemos si sigue vivo, si vive solo. No he encontrado, no he encontrado ninguna noticia al respecto de este personaje. ¿Cuántos años, Pilar, estuvo internado Álvaro? Creo que un máximo, según lo que he leído, un máximo de 20 aprox. O que incluso creo que ni llega a 20 años. Porque ya sabes que en estas instituciones, si ven alguna mejoría, pues te van reduciendo condena, o yo creo que seguramente haya cumplido la íntegra y la hayan tenido que echar a la calle. Y a día de hoy como una sombra, no se sabe dónde está. No se sabe dónde está.
O sea, está calladito, eso sí, no ha vuelto a cometer. Si está vivo, no. Yo creo que fue algo pasajero, no sabemos si se ha reinsertado, desconocemos, supongo que habrá estado sometido a terapia, pero desconocemos el paradero de Álvaro Bustos, que la verdad a mí me hubiera gustado, para poder aportar más información al programa y a nuestros amigos oyentes. Pero la historia no deja de ser curiosa y también tiene un mensaje claro. Y es que lo que lo que rápido sube también puede bajar. Y quizá deberíamos de ser conscientes de que la vida tenemos una, hay que disfrutar sin esperar el éxito, y el éxito es lo que trabajamos día a día. Muy cierto. Para terminar, Pilar, ¿tú crees que en este caso, como ha pasado con Álvaro, que no se sabe dónde está, tendríamos o la justicia tendría el deber de informar a la sociedad cuando estas personas terminan su condena de dónde se encuentran, para que la gente se sienta segura? Porque estando una persona que ha cometido este acto en libertad y no sabes dónde se encuentra, te da la sensación de inseguridad. Obviamente, y estoy totalmente de acuerdo, pero esto ocurre como otros tantos asesinos de nuestro país que de repente han cometido lo peor, aquello con sangre y saña, y no sabemos absolutamente nada. Ellos te aseguran que se han reinsertado y que no lo van a volver a cometer, que yo a esto de decir miau, porque tenemos un claro ejemplo de esos violadores que les condenaron con la doctrina Parot, que luego Estrasburgo obligó a que se les sacara, y no obstante hace unos meses han vuelto a reincidir. Con lo cual no estamos ajenos a que vuelva a suceder, pero sí deberían de darnos la misma información que nos dan de estas cosas que son terribles, pues también deberían de salvaguardar nuestras espaldas dando esa información. Pero claro, las leyes son las que son. Sí, la justicia, y así son las cosas. La justicia cada vez funciona mejor, eso está claro. No, perdona, Jorge, que no te he escuchado. No, que digo que la justicia cada vez funciona mejor, que eso está claro. Sí, bueno, si me permites, y por no enrollarnos más, nos podemos llegar a sorprender, pero hay personas que van andando a sus anchas con 20 delitos a sus espaldas y son un ciudadano más como tú y como yo, y están haciendo cosas terribles. Eso es lo que realmente da miedo. Pero sí. Bueno, es así y siempre será así. Pilar, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro programa para traernos esta historia, como ya digo, realmente peculiar, ¿no? Porque nadie se imagina que detrás de estos grupos tan cantarines, tan alegres y simpáticos, puede haber una sombra tan oscura capaz de llevar a cabo actos como los que llevó a cabo, valga la redundancia otra vez, Álvaro. Sin duda, es una historia muy terrible, una más en nuestra historia de la crónica de sucesos de nuestro país, y que no debemos de obviar para dar una explicación a que hay que tener especial cuidado con lo que se lee y afrontar tanto el éxito como el fracaso. Y como diría un buen pensador, no hay éxito no hay éxito sin fracaso. Exactamente, muy bien dicho. Pilar, un abrazo y buenas noches. Buenas noches, un abrazo, compañero jefe, y un abrazo a todos los oyentes de Informe Enigma, de los cuales yo me incluyo. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias.